Hola, buenos días. Mi nombre es Gabriel Dodis Ventura y junto con mis compañeros Hugo Martínez, Felipe Cortés y Darwin Pinedo presentaremos el laboratorio correspondiente a la semana número 3 del curso Operaciones Unitarias. Bueno, esta actividad lleva por nombre Método de Conservación de Alimentos, secado de frutas, y fue desarrollada en forma virtual utilizando un entorno simulado que representa el proceso de las industrias en el secado de alimentos. Continuando con la presentación, en cuanto a la introducción, en este laboratorio de la semana número 3 del curso Operaciones Unitarias, realizamos una simulación virtual del proceso de secado de frutas, específicamente plátano y manzana. Utilizamos un secador de bandejas con recirculación de aire mediante un horno para observar cómo se disminuye la humedad de las frutas a medida que transcurre el tiempo. Y el objetivo de esto es construir curvas de humedad y calcular velocidades de secado integrando los conocimientos teóricos y prácticos vistos en clases. Profundizando en los objetivos del trabajo, en primer lugar tenemos aplicar los principios de transferencia de calor al secado de frutas. Luego de esto, analizar la deshidratación del plátano y manzana usando los datos experimentales. Luego de esto, calcular la humedad libre y construir curvas de secado. Posterior a ello, determinar la velocidad de secado y su relación con la humedad del producto. E identificar regiones de velocidad constante y decreciente. Y luego de esto, resolver ítems de evaluación aplicando lo aprendido. Bueno, para este ítem, desarrollo del problema, secado de frutas, en esta parte se describe cómo se realizó el laboratorio de manera virtual, simulando el secado industrial de las frutas, en este caso el plátano y la manzana, utilizando un horno. Bueno, esto permitió replicar las condiciones reales en un proceso de deshidratación controlado, y durante el experimento se registraron distintos datos en intervalos de tiempo para observar la pérdida de humedad a medida que pasa el tiempo en cada fruta y considerando un espesor constante de 0,1 metros. Bueno, estos datos serán la base para realizar los cálculos necesarios y gráficos que se piden más adelante. En el ítem A, donde se pide realizar un gráfico que muestre la disminución del peso en kilogramos con respecto al tiempo en horas para cada una de las dos frutas experimentadas, bueno, aquí se muestran algunas imágenes del entorno virtual del laboratorio, donde pesamos las bandejas con las frutas en diferentes momentos del proceso. Por ejemplo, comenzamos con bandejas de 900 gramos y luego las fuimos pesando a medida que transcurre el tiempo, donde se fue observando cómo iba disminuyendo el peso a medida que se secaban las frutas. Bueno, en esta tabla se muestran los datos recolectados para ambas frutas. A la izquierda están los valores del tiempo en horas para cada fruta y a la derecha el peso correspondiente del plátano y la manzana. Por ejemplo, el plátano partió con 475 gramos y bajó a los 70 gramos al final de las 24 horas de secado. Y en el caso de la manzana comenzó con 500 gramos y terminó con 40 gramos luego del secado. Cabe señalar que estos valores reflejan claramente cómo la fruta pierde agua a medida que transcurre el tiempo en el proceso de secado. Bueno, continuando con los gráficos, acá podemos ver la disminución del peso en función del tiempo para cada fruta. En el gráfico de la izquierda se muestra el plátano y en el de la derecha la manzana. Si se fijan, ambos muestran una caída rápida al comienzo, y esto corresponde a que la etapa de velocidad de secado es constante. Y luego la curva se tiende a aplanar por lo que se aprecia en el gráfico, lo que indica una velocidad decreciente. Bueno, según lo investigado, esto se debe a que a medida que disminuye la humedad, el secado se vuelve más lento. Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Hugo Martínez y voy a seguir la presentación que estaba haciendo mi compañero con el cálculo de la humedad libre de cada intervalo de tiempo o cada tiempo del plátano y de la manzana. Aquí tenemos las fórmulas de humedad total, humedad libre, tenemos la simbología, tenemos la masa total de muestra en tiempo y tenemos la masa y la masa de sólido seco. Esta masa de sólido seco es lo que más nos importa para poder desarrollar nuestro nuestra primera ecuación y así poder obtener una constante que nos va a servir para el cálculo en toda nuestra tabla. Aquí tenemos el cálculo del sólido seco para el plátano, ocupando esta ecuación con la parte despejada, nos da 65,7 gramos y para la manzana nos da 37,6 gramos. Con esto podemos desarrollar nuestra tabla donde tenemos nuestros datos tanto del plátano y la manzana como lo habíamos mencionado. Tenemos nuestros datos de humedad, humedad libre y humedad total, tanto para el plátano, humedad total y humedad libre para plátano y manzana. Y aquí están
las partes del tiempo, cómo nos estamos guiando. Tenemos los gráficos. ¿Qué nos representan estos gráficos? Que partimos en el caso del plátano con una humedad muy alta y a medida que va bajando el tiempo, al paso de 24 horas llega al cero. Lo mismo pasa con la manzana, que partimos en 12 y terminamos al cabo de 24 horas en cero. Justo está mi foto ahí, pero se alcanza a ver un poquito. Luego tenemos que calcular el tiempo del secado. Aquí, para calcular el tiempo del secado, ampliamos un poquito el gráfico que tenemos originalmente, porque sabemos que en ese punto, en el punto de los 5 kilogramos por agua por kilogramo de sólido seco, tenemos nuestro punto que tenemos que ver. Ampliamos acá está el punto que tenemos que ver, y si nos vamos acá, justo está entre el 0,4 y 0,5. Por lo tanto, nuestro intervalo nuestra hora, nuestro tiempo que sale ahí, son 0,45 horas aproximadamente. Esto, cuando llegamos también a los 0,3 kilogramos, tenemos por tabla, también visto en la parte pasada, en la diapositiva anterior, tenemos 0,3. Y eso es igual a 15 horas. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Entonces tenemos que restar los 15 a los 0,45 y nos da que hay un tiempo de 14,75 horas, que es lo que se demora eh, el secado del plátano, de 5 a 0,3 kilos. Muchas gracias, esa fue mi presentación. Buenas noches, mi nombre es Darwin Pinedo y continuando con la presentación, se miden las pendientes calculando la velocidad de secado R en función de X, siendo R la velocidad de secado y X el contenido de humedad. En el siguiente gráfico se muestra lo anteriormente expuesto y se aprecia que el punto donde cambia la pendiente para una velocidad constante de secado es alrededor de la humedad libre de 8.2. Para ser exacto, 8.244 y un RC de 2.0. En esas condiciones se observa una velocidad constante de secado. En los gráficos anteriormente expuestos se obtiene una relación algebraica entre la velocidad de secado R y la humedad libre X de acuerdo a un modelo lineal simplificado, siendo el resultado de esta ecuación en esta pendiente, siendo R igual a 1.11x menos 7.14. Continuando con las ecuaciones correspondientes obtenidas del gráfico de velocidad de secado R versus humedad libre en la manzana, desde una humedad libre de 9 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco hasta 3 kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco para la manzana, basándose en la región constante de B-C, donde XB es igual a 9, XC igual a 8.2, se obtiene un tiempo total de T1 más T2, siendo T1 0.148 y T2 0.222 en horas, un tiempo total de 0.37 horas. Continuando con la presentación, acá se pide el desarrollo del problema número 2, el cual es un análisis de transferencia de calor. Cabe mencionar que este problema no está directamente relacionado con el laboratorio del secado de fruta, pero sí con los conceptos de transferencia de calor. Y aplicando un sistema de evaporación, se nos presenta un proceso de desalinización de agua de mar, donde se alimenta una solución salina a una razón de 150 kilogramos por segundo, con una concentración inicial de un 3.2% de sal. Y esta solución se dice que pasa por 3 evaporadores en serie. Y al final del tercero se obtiene una salmuera concentrada con un 5.5% de sal. Y además se menciona que el vapor luego se condensa para obtener agua desalinizada. Y el objetivo de este ejercicio es entender cómo se transfiere el calor necesario para lograr la evaporación del agua. Continuando con el desarrollo del problema 2, acá se nos pide realizar un diagrama del proceso, identificando las variables de entrada y salida del sistema.
Bueno, se menciona que como entrada tenemos 150 kilogramos por segundo de solución salina, al 3.2%. Luego tenemos los tres evaporadores, donde en el primer evaporador está a una temperatura de 70 grados Celsius a 101,3 kilopascales, lo que se repite para el evaporador 2 y 3, la presión. Y desde el tercer evaporador sale una salmuera con una concentración del 5.5% a 100 grados Celsius. Bueno, estos evaporadores generan vapor, los cuales a su vez generan agua desalinizada. Bueno, para este ejercicio se nos pide calcular el calor absorbido en un sistema de evaporadores en serie. Bueno, se menciona que el sistema se alimenta con 150 kilogramos de solución salina al 3.2% y al final del proceso la salmuera sale con un 5.5% de sal a 100 grados Celsius. Bueno, para esto primero determinamos la masa de sal. 3.2% de 150 nos dio 4.8 kilogramos por segundo. Y como la sal no se evapora, esta cantidad se mantiene. Con la concentración final calculamos el flujo de salida, que son los 4.8 dividido por 0.055, lo que nos dio un total de 87.27 kilogramos por segundo. Y por lo tanto se evaporan 62,73 kilogramos de agua. Posterior a esto, calculamos el calor necesario para calentar esa agua, de 70 a 100 grados Celsius, y usamos la fórmula del calor sensible, lo que nos da 7866,34 kJ por segundo. Después de eso usamos el calor latente de vaporización, para saber cuánto calor se requiere para poder evaporar el agua, lo que da 141.553,61 kJ por segundo. Y bueno, sumando estos valores, no podemos obtener el calor absorbido, lo que es 149.419,95 kJ por segundo. Bueno, esto hace referencia a la energía que el sistema necesita por segundo para calentar y evaporar el agua, y así obtener el agua desalinizada. En este laboratorio permitió analizar el proceso de secado como método de conservación de fruta, observando cómo la eliminación progresiva del agua libre reduce la actividad biológica y extiende la vida útil del alimento. En la segunda parte, mediante cálculo energético, determinamos la cantidad de calor absorbido por el agua y la energía necesaria para llevar a cabo el proceso. Esto permitió comprender la importancia del balance térmico y la eficiencia del secado como operación unitaria en la industria alimentaria. Junto a este trabajo refuerza la aplicación práctica de conceptos termodinámicos en procesos de conservación y balances de masa y energía.